Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Qué privilegio, qué honor es compartir la palabra del Señor por medio de estos mensajes que sin lugar a dudas nos ayudarán a aumentar nuestra fe y estar más cerca del Señor, sobre todo aprender de su palabra, que es muy importante para nuestra vida espiritual. Hemos llegado a la lección número 5 titulada ¿Cómo afrontar las deudas? Es algo importantísimo para poder tener paz, tranquilidad, pero sobre todo también nos ayudará a aumentar esa fe que debemos tener en nuestro Dios y poder realizar todo lo que debamos hacer en beneficio de nuestra tranquilidad, de nuestra paz, de nuestro gozo, siempre de la mano del Señor. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús, que compartan este hermoso mensaje en el cual estaremos compartiendo con ustedes lo que el comentario bíblico adventista del séptimo día nos dice, con algunas notas también importantes sobre la lección de escuela sabática y teniendo en referencia el espíritu de profecía dado también por el comentario bíblico adventista. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición y tu sabiduría para que podamos comprender y entender lo que hoy nos vas a enseñar. En Jesús, amén. Los textos clave para esta semana inician con Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, que a la luz del comentario bíblico adventista nos dice: si oyeres atentamente. El hebreo usa la construcción más enfática posible. Se invita aquí a considerar el asunto con toda seriedad. Luego de dar instrucciones para la realización de la ceremonia de la maldición y la bendición, ceremonia que debía realizarse en el futuro, en este capítulo Moisés repite con cierta ampliación las recompensas y las promesas de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Moisés se estaba acercando al final de su vida. Nuevamente se sintió impulsado a presentar al pueblo más plenamente las alternativas de la obediencia y de la desobediencia. Moisés sabía que el camino que le estaba exponiendo a Israel era educativo y disciplinario. La ley era el fundamento de la educación que debía recibir como pueblo. Con sus primeras palabras, si oyeres atentamente, les informaba que en sus propias manos estaba su destino eterno, las manos de Dios que están atadas por la elección del hombre. No tiene otra alternativa que retribuir al ser humano de acuerdo con su propia conducta. Bendiciones. Como cae la lluvia sobre los campos, las ricas bendiciones del cielo serían derramadas sobre los obedientes. Mateo 5, 6 y 24. Versículo 24. Servir a dos señores. No se puede servir a dos personas cuyos caracteres e intereses son diferentes. No es posible servir a dos señores, así como no es posible enfocar la vista sobre las cosas del mundo y las cosas de Dios. El que intenta servir a Dios con el corazón dividido es inestable en todos sus caminos. La religión cristiana no puede aceptar ser una influencia entre muchas. Si está presente en la vida, necesariamente su influencia debe ser suprema y debe controlar todas las otras influencias, haciendo armonizar la vida con sus principios. Se emplea la palabra al otro para referirse al otro de la misma clase. Aunque pudiera ser factible servir a dos señores cuyos caracteres e intereses son los mismos, no es posible hacerlo cuando discrepan sus caracteres e intereses. No podéis. No hay posición neutral. El que no está enteramente de parte de Dios, en realidad y para fines prácticos, está de parte del diablo. La oscuridad y la luz no pueden ocupar el mismo espacio en un mismo momento. Es imposible servir a Dios y las riquezas porque sus exigencias son irreconciliables. Los que sirven a las riquezas son sus esclavos y hacen lo que ellas les exigen a pesar de sí mismos. Se refiere a las riquezas de todo tipo y no es sustantivo propio a menos que se emplee para personificar a las riquezas. Primera de Juan 2:15. Espacio entre el alma y Jesús. Los que siempre se están acercando un poco más al mundo y volviéndose más semejantes a los mundanos en sentimientos, en planes, en ideas, han dejado un espacio entre ellos y el Salvador y Satanás,
Se ha abierto camino para ocupar ese espacio, y en la vida de ellos se entretejen planes viles y egoístas, manchados de mundanalidad. Proverbios 22:7. Nos dice el capítulo 22 según el comentario bíblico adventista: Dios demanda esfuerzos vigorosos y fervientes. En vuestro esfuerzo emplead las mejores facultades, recurrid a la ayuda de los motivos más poderosos. Estáis aprendiendo, esforzaos por hacer cabalmente todo lo que emprendáis. Nunca tengáis una meta inferior a la de llegar a ser competentes en el asunto al que os dediquéis. No cargáis el hábito de ser superficiales y descuidados en nuestros deberes y estudios, pues vuestros hábitos se fortalecerán y llegaréis a ser incapaces de algo mejor. La mente, en forma natural, tiende a satisfacerse con lo que requiere poco cuidado y esfuerzo, y a contentarse con algo barato e inferior. Jóvenes de ambos sexos, hay profundidades de conocimiento que nunca habéis sondeado, y os satisfacéis y enorgullecéis con vuestros logros superficiales. Si supieras mucho más de lo que sabéis ahora, os convenceráis de que sabéis muy poco. Dios demanda de vosotros esfuerzos intelectuales intensos y fervientes, y vuestras facultades se robustecerán con cada esfuerzo determinado. Vuestra obra entonces siempre será agradable porque sabréis que estáis progresando. Podéis acostumbraros a proceder con lentitud, incertidumbre e irresolución, hasta el punto de que la obra de vuestra vida no llegue a ser la mitad de lo que podría haber sido, o con los ojos fijos en Dios y el alma fortalecida por la oración. Podréis vencer la vergonzosa lentitud y la falta de amor por el trabajo, y capacitaréis la mente para que piense rápidamente y se ejercite con fuerza en el momento debido. Si vuestro motivo más elevado es trabajar por un salario, jamás os haréis idóneos en ningún cargo para llevar a cabo grandes responsabilidades. Nunca os capacitaréis para enseñar. Capítulo 6 del libro de Proverbios. La laboriosidad de la hormiga reprocha la ociosidad. Las moradas que las hormigas construyen para sí demuestran habilidad y perseverancia. Estas tan solo pueden mover un granito a la vez, pero realizan maravillas con diligencia y perseverancia. Salomón presenta al mundo la laboriosidad de la hormiga como un reproche para los que malgastan horas en pecaminosa pereza, en prácticas que corrompen el alma y el cuerpo. La hormiga se prepara para las estaciones futuras. Esta es una lección descuidada por muchos que están dotados con facilidades de razonamiento. Fracasan completamente en su reparación para la vida futura, inmortal, que Dios en su providencia ha asegurado para la raza humana caída. Veamos qué nos dice el comentario bíblico adventista sobre Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás. La palabra hebrea traducida amar es un término general que también sugiere las ideas de deseo, afecto, inclinación, como también la más íntima unión de dos almas. La relación del creyente con Dios se basa en el amor. Primera de Juan 4:19. El amor es el principio fundamental de su ley. El amar perfectamente es obedecer de todo corazón. Tu corazón. El cristianismo exige todo lo que el hombre es y tiene: su mente, sus afectos y su capacidad de acción. La palabra que aquí se traduce corazón se refiere en general a los motivos, los afectos, los sentimientos, los deseos y la voluntad. Es la fuente de acción y el centro del pensamiento y de los sentimientos. La palabra traducida alma indica el principio animador del hombre, o la vida, pero también incluye los apetitos y los deseos del cuerpo, como el deseo. La palabra traducida fuerzas viene de un verbo que significa aumentar. El sustantivo, como aquí, significa abundancia y puede referirse a lo que un hombre puede acumular durante esta vida. Un Salvador que simpatiza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Filipenses 2:28 y 30. El apóstol Pablo, que había recibido muchas revelaciones del Señor, hizo frente a dificultades provenientes de diversas fuentes,
y en medio de todos sus conflictos y vicisitudes, no perdió su confianza en Dios. Bajo la dirección especial del Espíritu Santo, su juicio se purificó, refinó, elevó y santificó. Las artimañas de los seres humanos y del enemigo, lanzadas contra él, eran medios de disciplina y educación para él, y afirmó que de ese modo había logrado un conocimiento muy excelente, porque dependió del Señor Jesús. Y ciertamente declaró: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿De qué manera enriquece este Evangelio el huerto del alma, disponiéndolo para que produzca los más preciosos frutos? Jesús siente todos los tormentos del pesar que experimentan los que están consagrados a su servicio y que están haciendo su obra en medio de grandes dificultades. Meditemos en el amor de Jesús para tener valor y fe. El Señor vive y reina. Habrá consejeros imprudentes que tratarán de confundirnos, pero miremos a Jesús y confiemos en Él en todo momento. Ha sido nuestro ayudador y lo seguirá siendo. Nuestra confianza debe ser inquebrantable, no desanimarnos porque podemos aferrarnos de la mano de Cristo. Estemos siempre alegres para que otros no se contagien de nosotros con el espíritu del desánimo, sino con un espíritu de alegría. El corazón de Simón es cambiado. Lucas 7:36 nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7:1 y 2. Simón, el huésped, había sentido la influencia de la crítica de Judas respecto al don de María, y se había sorprendido por la conducta de Jesús. Su orgullo de fariseo se había ofendido. Sabía que muchos de sus huéspedes estaban mirando a Cristo con desconfianza y desagrado. Dijo entre sí: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Al curarlo a Simón de la lepra, Cristo lo había salvado de una muerte viviente, pero ahora Simón se preguntaba si el Salvador era profeta. Jesús no sabe nada en cuanto a esta mujer que es tan liberal en sus demostraciones, pensaba él. De lo contrario, no permitiría que lo tocase. Como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencias sobre sí mismo. Simón había arrastrado el pecado a la mujer, a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él, pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. La frialdad y el descuido de Simón para con el Salvador demostraban cuán poco apreciaba la merced que había recibido. Pensaba que honraba a Jesús invitándole a su casa, pero ahora se vio a sí mismo como era en realidad. Su religión había sido un manto farisaico, mientras María era una pecadora perdonada, él era un pecador no perdonado. La severa norma de justicia que había deseado aplicar contra María le condenaba a él mismo. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, pero una paciente admonición lo convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo, el deseado de todas las gentes, página 519. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Se comienza en el hogar. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Al establecer una relación con Cristo, el hombre renovado no hace sino volver a la relación con Dios que ya se le había señalado. Su primer deber es hacia sus hijos y sus parientes más cercanos. Nada puede excusarle por descuidar el círculo de sus más allegados para atender el círculo externo más amplio.
En el día del ajuste final de cuentas, se les preguntará a los padres y a las madres qué hicieron para asegurar la salvación de las almas de los que ellos se hicieron responsables trayéndolos al mundo. ¿Descuidaron sus corderos dejándolos al amparo de extraños? Una gran cantidad de bien realizado en favor de otros no cancelará la deuda que tenéis ante Dios de cuidar a vuestros hijos. El bienestar espiritual de su familia está en primer lugar. Es entrenar correctamente y moldear las mentes de sus hijos. Se les ha confiado a las madres la misión más importante dada alguna vez a los mortales. Siempre que cumplamos con el deber que tenemos más a mano, Dios nos bendecirá y escuchará nuestras oraciones. Hay demasiadas personas que realizan obra misionera fuera del hogar, mientras que en su propia casa no se hace nada en ese sentido, y como consecuencia de ese descuido su hogar va a la ruina. Es una deuda también que tenemos con Cristo. El primer trabajo misionero consiste en cuidar que el amor, la luz y el gozo reinen en el hogar. No tratemos de realizar alguna gran campaña en favor de la temperancia o alguna gran empresa misionera antes de cumplir con los deberes hacia nuestro hogar. Cada mañana debiéramos pensar qué acto bondadoso puedo realizar hoy, qué palabra tierna puedo pronunciar. Las palabras bondadosas en la intimidad del hogar se asemejan a los rayos del sol. Un alma salvada en su propio círculo familiar o en su propio vecindario, gracias a su labor paciente y esmerada, traerá tanto honor al nombre de Dios y brillará tanto en su corona como si hubiese encontrado esa alma en otro lugar lejano. No robaremos. Éxodo 20:15, no hurtarás. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, la debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. El octavo mandamiento debe rodear el alma con una barricada y cercar al hombre para que no haga incursiones perjudiciales en los derechos de sus semejantes, impulsado por el egoísmo y el deseo de obtener ganancia. Prohíbe toda clase de deshonestidad, injusticia o fraude. No importa cuán disminuida esté su gravedad por pretensiones aparentemente plausibles. No hurtarás. Fueron palabras escritas por el deseo de Dios sobre las tablas de piedra, y no obstante, cuántos ocultos robos de afecto se llevan a cabo y se excusan. Se emprende un noviazgo engañoso, se mantienen relaciones ocultas, se roba a nuestro prójimo, hasta que perdemos la confianza de nuestro semejante. La Biblia condena toda clase de deshonestidad y demanda rectitud en toda circunstancia. Debemos apoyar el plan de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No debemos considerar como propios los bienes que manejamos, con los cuales podemos hacer como nos place. Pertenecen al Señor y debemos administrarlos de acuerdo como Él lo ha escrito. Dios quiere que todos sus administradores sigan exactamente las instrucciones dadas. No deben burlar nunca el plan de Dios. La religión de las cosas pequeñas. Su Señor le dijo: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Cristo dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Algunos piensan que no es necesario ser muy exactos en las cosas pequeñas, pero esto constituye un engaño de Satanás. El egoísmo está a la raíz de toda deslealtad e infidelidad. Muchos jóvenes que profesan creer la verdad manifiestan vanidad, orgullo, libertinaje y descuido, que los están haciendo imprudentes y los descalifican para una vida noble y elevada aquí y para la futura vida. No todos aprovechan cuidadosamente el tiempo por el que se les paga.
Los que desperdician su tiempo o fallan en darle el mejor empleo están robando a Dios. Algunos tienen una opinión muy favorable de lo que son descuidados con el tiempo y el dinero, pero Dios considera estas cosas en su verdadero carácter como fraudes que exigirá satisfacer. Hay que emplear el tiempo, los talentos y las habilidades y hacerlos producir lo más posible, que cada uno sea fiel a los principios como si el ojo del infinito los observara. Cristo le dio al ser humano un ejemplo perfecto, pero los que se guían por lo que llaman un plan liberal y son descuidados con las cosas pequeñas, pronto manifestarán una amplia desviación del ejemplo de Cristo, el único modelo verdadero. Jóvenes y señoritas, estudiaréis más detenida minuciosamente la vida de Cristo con oración y la convertiréis en vuestra norma. La religión práctica debe llevarse a los deberes comunes de la vida diaria, y en el cumplimiento de esos deberes estáis formando caracteres que soportarán la prueba del juicio. Entonces, en cualquier posición que se os coloque, cualesquiera que sean vuestros deberes, realizarlos noble y fielmente. Qué mensaje tan importante en la lección de escuela sabática conforme a nuestra administración de los bienes que se nos han encomendado. No debemos malgastarlos y debemos ponerlos en manos de nuestro Dios para así llevar una norma a nuestra vida que nos ayude a poder administrar lo que el Señor nos ha dado y que no podamos incurrir en deudas que nos lleven quizás a alejarnos de Dios o que nuestra paz y tranquilidad sean expuestas y queden a la deriva. Que podamos poner todo esto en manos de nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.